Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Así que voy a saludar a mis compañeros. Hola Telma, hola Raúl, hola Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días. Bueno, hace poco más de un año asumía Alexis Tsipras como primer ministro de Grecia. Nosotros hemos seguido mucho la trayectoria de Grecia. Es más, lo tuvimos a Tsipras aquí cuando todavía era el principal referente de la oposición. Pasaron muchas cosas en este año y hoy, bueno, hace días nada más, hubo nuevamente manifestaciones en contra del gobierno de Tsipras. Les vamos a decir a los televidentes que preparamos un informe sobre esto, por eso la introducción entre nosotros para tratar de comprender qué está pasando en Grecia. Exactamente, y qué es lo que sigue y qué va a pasar en Grecia. Hay muchos interrogantes y también las repercusiones que está viendo en toda Europa. Pero otro de los hechos notables, inclusive un hecho histórico como lo califican muchos, ha sido el encuentro del Papa Francisco con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill. Esto se produjo en Cuba. En este momento el Papa sigue en esta gira, está en México. Vamos a analizar este fenómeno, lo que significa este hecho, y tenemos un invitado justamente para hacerlo, un especialista, un estudioso del tema, como es el doctor Fortunato Malimachi, sociólogo, que va a estar conversando también con nosotros sobre esta. A él lo tenemos en vivo y tenemos también en vivo las imágenes del Papa en México, porque ayer estuvo en La Habana donde se encontró con el patriarca ruso, Cirilo en castellano, Kirill en ruso, pero después se trasladó a México, así que tenemos justamente las imágenes. Él se iba a encontrar con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Creo que esta es la ceremonia justamente en el Palacio de Gobierno. 5 días va a estar en México. Ahí vemos, sí, justamente a su izquierda. Ahí está Peña Nieto. El presidente. Y va a lugares sensibles, ¿no? Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas. La misa en Ciudad Juárez va a ser vista en simultáneo cruzando la frontera en la ciudad del Paso, en Estados Unidos, que ahí está el famoso Río Bravo que separa a Estados Unidos de México. Y una palabra que también es muy esperada y va a ser seguida con muchísima atención por las referencias que seguramente va a hacer con respecto al tema de la violencia, con respecto a la inmigración, el tema de Estados Unidos y al narcotráfico, ¿no? Temas sensibles en esta realidad, en esta coyuntura mexicana. Y ayer se resaltaba mucho en Cuba el hecho de que las dos figuras representativas de sendas iglesias se encontraran en Cuba y que en sus discursos después también de hicieron... 1000 años, ¿no? Claro. 1000 años que no se encontraba en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se había separado la Iglesia Ortodoxa Rusa, justamente. No, en realidad nunca había habido encuentro entre... Y lo importante, eso que comentabas, Pedro, ¿no? Que fuera en territorio latinoamericano. El Papa dijo algo así como: si sigue así, Cuba va a ser la capital del mundo de la unidad. Exactamente. Lo que está muy bueno, la verdad que y resaltado en la prensa cubana, obviamente, que le dieron mucha importancia a esta frase. Un país ateo, por otro lado, o laico, ya no es más ateo, pero bueno, donde se hacía una reivindicación del ateísmo, ¿no? Cuba, y sin embargo fue el lugar de unión de estas dos iglesias. Igual me hace acordar al libro de entrevistas de Frei Beto con Fidel Castro, que era Fidel y la religión, donde se buceaba en el pasado también de Fidel Castro. Que y fue una presencia... a colegio jesuita como Francisco, ¿no? Exactamente, por eso resaltar esa cuestión política religiosa que existía ahí. Sí, bueno, pero una población muy católica la cubana. Más sí, y mezcla con sincretismo, ¿no? También con muchas otras religiones. No, decía que se firmó un documento con 30 puntos que seguramente es lo que vamos a estar desmenuzando con el doctor Malimachi. Y para terminar en nuestros informes, en enero también hubo elecciones en Taiwán y por primera vez ganó una mujer. Recordemos que Taiwán desde 1949 está separada de China. Bueno, y esta mujer justamente una de sus promesas fue la de subrayar el tema de la independencia de la gran potencia china. Le vamos a ver un informe. Y aprovecho para saludar a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Telma? Y bueno, nosotros vamos a Grecia, donde la reforma del sistema de pensiones y otros ajustes exigidos por la Troika generaron nuevamente recesión y protestas.
Todo sucede vertiginosamente en Grecia y el motor que le imprime velocidad a los acontecimientos es una crisis financiera que se ha normalizado sin disminuir sus efectos destructivos sobre el tejido social y el sistema político. Para este año nuevo, el primer ministro Alexis Tsipras intentó insuflar algo de optimismo a sus conciudadanos, asegurando en un mensaje público que 2016 sería el año de la salida definitiva de la crisis económica. Tsipras, quien llevó a Syriza, su partido, al poder apenas un año antes, en enero de 2015, concentrando las esperanzas de una mayoría desencantada de los partidos tradicionales, lanzó y ganó un referéndum en julio de ese año para rechazar las condiciones de sometimiento del plan de rescate europeo para Grecia y terminó capitulando ante la troika constituida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional apenas 2 meses después. A pesar de haber sido revalidado en nuevas elecciones en septiembre de 2015, la credibilidad de Tsipras parece haberse evaporado junto con las expectativas de los griegos. El paquete de rescate por 86.000 millones de euros para mantener en funcionamiento la economía griega y su sistema financiero se paga con un desempleo superior al 30%, la entrega del control del presupuesto y todas las decisiones de política económica del país a un grupo de expertos europeos y la aprobación de más medidas de ajuste. La última de estas medicinas amargas que la troika europea está forzando a los griegos a tomar es la reforma del sistema de pensiones, lo que ya lanzó a decenas de miles a las calles a principios de febrero para protestar contra un proyecto que ven como la ofensiva final contra lo poco que queda del Estado benefactor griego. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο έκτρωμα, να καταργηθούν οι αντεργατικοί αντιλαϊκοί νόμοι. Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Είναι αβάστατα τα μέτρα που πρέπει να περάσουν. Πώς μπορεί ο κόσμος να σηκώσει αυτό το ασφαλιστικό? Είναι δυνατόν? Με 40 χρόνια παίρνουν 740 ευρώ. Με 40 χρόνια. Κατάλαβες τι γίνεται, γι' αυτό θέλουνε. Κρέμασμα στην Ομόνη, στο Σύνταγμα, κρέμασμα σήμερα τους κρεμάσουν, να ξυγρώ. Grecia tiene alrededor de 2,7 millones de jubilados que cobran una pensión promedio de 960 euros al mes, según datos del Ministerio de Trabajo griego. Si a esta cifra se le agregan los desempleados, que superan el 1,5 millones de personas, no alcanzan los aportes de los aproximadamente 3,6 millones de trabajadores activos para cubrir los fondos necesarios, incrementando así el déficit público. La demanda de una solución inmediata para este agujero fiscal por parte de los consultores europeos que monitorean la economía griega enfrenta al gobierno de Tsipras con el dilema de la frazada corta. Para saldar este déficit que se lleva alrededor del 22% del total del presupuesto anual y no bajar los ya exiguos conceptos jubilatorios, la propuesta es incrementar los aportes de los trabajadores activos. Cualquiera de las dos variantes, bajar las jubilaciones o aumentar los aportes, disminuiría el consumo y enfriaría aún más una economía que apenas sobrevive, soportando además una fuerte presión impositiva, lo cual explica por qué a las protestas de los trabajadores asalariados y productores agrícolas se sumaron los comerciantes y todos aquellos vinculados al sector de servicios. Φορολογιακό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής. Εάν η κυβέρνηση δεν αποσύρει αυτά από μηδενική βάση για να ξανασυζητήσουμε, εμείς θα παραμείνουμε στα μπλόκα και αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μπλόκα και θα κλείνουμε 24 ώρες. Grecia gasta un equivalente a casi el 15% de su Producto Bruto Interno en pagar jubilaciones contra un 8% promedio en otros países de la Unión Europea. La lógica de la troika, que es la lógica del capital concentrado, afirma que en estas condiciones el sistema de seguridad social griego no es sustentable. Tsipras no tiene más remedio que aceptar el diagnóstico y hacer las reformas que se le piden, aunque esto ponga el sistema cuestionado por los tecnócratas europeos al borde del colapso. An important review deals with the key fiscal and structural measures
We were informed that there is good cooperation. A lot of ground has been covered. Progress achieved on important issues, but further work is still needed in a number of areas before a staff-level agreement can be reached. We called on both the Greek authorities and the institutions to pursue the discussions on the review further, particularly on the item of pension reform, the open fiscal issues, and the privatization fund, with a view to reaching that staff-level agreement. Después del referéndum de junio de 2015, en el que triunfó por amplia mayoría de 61 a 39%, el rechazo al ajuste a cambio de un paquete de rescate, se exacerbó el debate entre los economistas de izquierda griegos dentro y fuera de la coalición gobernante acerca del camino a seguir. Las posiciones eran básicamente tres: dejar por completo la Unión Europea y su moneda, continuar en el bloque regional pero abandonar el euro, es decir, la Unión Monetaria Europea, o bien seguir en la Unión Europea e intentar cambiar desde adentro las políticas de austeridad. El gobierno de Syriza eligió esta última alternativa, convirtiéndose así en un mero gerente del ajuste. En el contexto actual, vuelven a escucharse las voces que señalan como única alternativa a la crisis permanente la salida del euro, el regreso a una moneda propia y la apuesta a reestructurar las áreas productivas de la economía. Está claro que no es el camino que podría tomar Tsipras lo que lo pone frente a una cada vez más amplia rebelión social y un nuevo fracaso político. Detalle de la situación que vive Grecia por estos días y ante la promesa de Tsipras de que el 2016 será el año de la salida definitiva de la crisis en ese país. Lo cierto es que la gente tiene cada vez menos dinero en los bolsillos. Y grandes magnates del mundo, Soros, Bill Gates, por ejemplo, están mostrando preocupación y se preguntan si el mundo está ante una nueva crisis económica, sí o no. ¿Por qué? Por las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por la baja en las tasas de interés, por una política expansiva, mucha emisión monetaria, por la baja en el precio del dólar. Dicen y están convencidos de que esto genera perturbaciones. Una crisis similar a la que ya vivimos con el tema hipotecario, quizás no. Algunos están alarmados, otros no. La pregunta es, ¿cómo influye a países como Grecia esta preocupación? ¿Hunde más a países como Grecia o realmente tiene alguna posibilidad de salida de la crisis este año como promete Tsipras, Raúl? Y efectivamente se está conformando una suerte de crisis que, si no es similar a la del 2008, por lo menos implica algunos riesgos que efectivamente marcan la posibilidad de que vuelva a haber un estallido, estemos nuevamente ante una burbuja. Se dice que las políticas que se están llevando a cabo, sobre todo desde los sistemas financieros, lo que están haciendo, agravando y provocando esta crisis, el tema de las bajas de tasa de interés. Ya hay países que están imponiendo a través de sus bancos centrales tasas de interés negativas. Es decir, a los bancos que depositan el dinero ahí, le cobran por tenerle guardado el dinero. Es decir, se convirtió en vez de cuenta de depósito, se convirtieron en caja de ahorro. Caja de seguridad, exactamente. Porque con esto se dice que lo hacen para promover que los bancos, en vez de guardar la plata en el Banco Central, lo presten en préstamo. Indudablemente no es lo que está sucediendo y se está conjurando una crisis que curiosamente está teniendo como epicentro los bancos más fuertes de Europa. Es decir, hoy el Deutsche Bank o el Commerzbank o la banca italiana prácticamente en su totalidad, o algunos grandes bancos de Francia son los que están mirados con mayor atención diciendo, cuidado que en cualquier momento acá tenemos un problema grave, un problema serio. Y tiene mucho que ver con el tema de lo que ha sido el rol que jugó la banca privada europea y la situación en la cual derivó Grecia. Hoy según un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, con dos problemas muy serios la economía griega. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional de estos días que es realmente sorprendente las cosas que dicen sobre Grecia. Cuando uno se pregunta cómo puede ser que sigan recomendando la misma receta, yo recomendaría leer este documento a ver qué respuesta le encuentra cada uno. Porque está planteando ahí dos problemas centrales. Dice, la reforma de pensiones no es la condición, dicen ellos, que pone el FMI
porque si no se retira. Dice, esto no es cierto. Es decir, Grecia necesita una reforma de pensiones porque ese sistema de jubilación y pensiones no se sostiene por sí mismo. Entonces, esto tiene un costo altísimo para el gasto público, entonces, sin una solución de esa, Grecia no tiene salida. El tema de la deuda... Tiene salida del euro. Bueno, es lo claro. Que la están amenazando con eso. Es lo que dice, es lo ¿no? que dice al final el documento justamente, Telma. Claro. Eso es lo interesante. El tema de la deuda, si no logra reducir el tema del peso de la deuda, Grecia no tiene salida. Es decir, no es que plantea el Fondo Monetario, no es que nosotros le impongamos las condiciones. Las condiciones se lo impuso la propia Grecia. Y si no soluciona estos dos problemas, no tiene salida. Inclusive se pregunta al final, dice, bueno, algunos dicen por qué no se hacen recortes en otro lado, en vez de hacerlo sobre la reforma una reforma del sistema de pensiones. Y porque los demás recortes ya los hizo, no tiene más donde recortar. ¿Pero por qué no te dice el Fondo Monetario Internacional? Pero ¿qué es lo que te sorprende, Raúl? Si nosotros justamente en el caso de Grecia, sí, lo que venimos viendo hace años, antes de Tsipras, de manera sistemática, era este plan, y cada gobierno que llegaba le pedían que ajustara más todavía, incluso a Tsipras. Claro. Lo que me sorprende es la crudeza con la cual lo dicen. Digamos, como que no ven otra salida, como que plantean que no hay otra salida posible. Entonces, este es el camino, y en todo caso dicen, el pecado, lo grave es no haberlo hecho antes, no haberlo hecho suficientemente a fondo. Aunque digan que no hay un tono de amenaza en si no lo hacen se van a tener que ir del euro. Digamos, no es una voluntad se sabe que no es voluntad de Grecia irse del euro. De hecho, hicieron todo esto justamente para mantenerse en la eurozona. Sin embargo, las palabras, yo no leí el documento, pero escuché lo que decía el responsable del Departamento de Europa del FMI, Paul Thompson, y sonaba a una amenaza. Bueno, si no hacen esto, se van del euro. Y el otro tema que también lo están presionando es el tema terrible de los migrantes. Claro. Dicen, bueno, tienen que dar una solución en 3 meses, cuando es Turquía, desde Turquía, por el mar Egeo, que le llegan de miles de migrantes que realmente no es que Grecia le encante tener migrantes, es que los tiene. Dijo, bueno, si en 3 meses no resuelven este tema, vamos a tener que revisar todo el sistema de fronteras. Es decir, Grecia lo dice con mucha claridad, nosotros estamos invirtiendo incluso de un presupuesto magro que deberíamos estar usando para otras cosas para resolver este tema, que no es un tema de Grecia solo. Sin embargo, le han soltado la mano, ¿no? Ahora hay algo notable, que a pesar de esto que nosotros estamos comentando, Tsipras sigue siendo el político más popular en Grecia, como lo demostró el año pasado, que recordemos que Tsipras asume como primer ministro en enero, después renuncia y vuelve a asumir creo que el 21 de septiembre. Y gana y sigue siendo el más popular, a pesar de las reformas. Y a pesar de las manifestaciones. A pesar ayer hubo y hoy hubo otra vez manifestaciones en contra. Veíamos en el informe. Están los tractores en la Plaza Sintagma. Sí, pero eso básicamente el Partido Comunista, que es un partido que tampoco quiso hacer alianza con Tsipras cuando él trata de armar una coalición. Y yo sigo pensando que él apuesta a que haya un cambio en la otra parte de Europa, esto es España, Portugal, como para poder sostenerse un poco, y creo que sigue jugando al gato y al ratón con los organismos internacionales que lo presionan, y él hace una reforma, le escabulla otra, ahora, hace una, le escabulla otra. Es una cuerda floja, eso es cierto. Coincido con una vos. Cuerda floja. Ahora que hablas de España, es importante, este martes, el 9 de febrero, hubo un lanzamiento en Berlín. ¿Se acuerdan del exministro de Finanzas, Yanis Varoufakis? Lanzó en Berlín, o sea, lo que se considera hoy día el centro de Europa, un nuevo plan llamado Plan B, ahora llamado Diem 25, o sea, Democracia para Europa, Movimiento para la Democracia para Europa para el 2025, para, dice él, evitar la desintegración de Europa y sobre todo para justificar y para argumentar en contra de las políticas de austeridad. Hay gente muy importante que lo sigue, bueno, voy a nombrar algunos muy conocidos como el cineasta Ken Loach, pero también está la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el alcalde de Zaragoza, Alberto Garzón, bueno, Noam Chomsky, Eric Toussaint de ATTAC, y se va a lanzar el 19 y el 20 de febrero en Madrid con el apoyo de Podemos y otros movimientos sociales. Esto, tengo acá el documento, la Unión Europea ha de democratizarse o se desintegrará, es el documento Diem 25 o Democracy in Europe Movement 2025, donde están todo detallado
¿Qué es lo que plantea Varoufakis? Ahora, hay algo que se plantea en el documento, y más allá de las personas que apoyan, que no sé cuánto representan realmente a nivel de movimientos sociales fuera de España, porque efectivamente hoy en España, con las alcaldías que lograron, los diferentes movimientos ligados a Podemos o socios de Podemos, tienen una base importante, no la tiene Ken Loach y no la tienen muchos de estos que están en el documento. Pero hay algo, me parece, de fondo, Raúl, que plantea Varoufakis. ¿Y Varoufakis la tiene esa base? No, yo creo que no. Pero una sola cosa, y rechazó a dos personas que sí tienen su base, que es Mélenchon, en Francia, Mélenchon y... bueno, ahora no me sale el otro nombre del Partido Comunista Francés, que no los participó, a pesar de que sí tienen base, por no coincidir con toda esta idea de mantenerse de Europa unida. El tema de la Europa unida o no es un tema eje. Ahora, más allá de Varoufakis, yo quería retomar algo que sí se plantea en el documento que me parece interesante y que es como el eje de Varoufakis. Grecia no tiene salida sola. O sea, acá tiene que haber una respuesta europea. Por eso lo que se plantea ahí es la creación de un nuevo partido o nueva corriente europea. Porque él lo que sostiene es que Grecia estaba aislada, la acogotaron, por lo tanto sola no podía reaccionar. Pero entiendo que a vos no te gusta mucho lo que está haciendo Varoufakis o que tenés críticas en realidad respecto el tema de su pensamiento. A mí me parece que es un camino muy crítico el que recorrió Syriza, digamos, el del tema, digamos, yo creo que a Tsipras me parece que llegó hasta septiembre con un consenso, un apoyo muy importante que yo no sé si hoy lo puede seguir sosteniendo. Y lo que hizo Varoufakis también terminó yéndose por izquierda cuando en realidad él no tenía posiciones por izquierda dentro de Syriza, dentro del propio Syriza. Pero tampoco se va con el ala izquierda que rompe, que es Unidad Popular, que le va muy mal en las elecciones. Digamos, se queda como un outsider. Yo lo que veo es que hay mucha actitud personalista en algunos de estos personajes que en algún momento generaron mucha simpatía internacional y mucha expectativa, que después se frustró con la forma en que manejó el gobierno de Syriza la crisis. Me parece que 7 años de recesión y un desempleo del 30% y lo que está pasando en Grecia en varios sectores sociales no es para especular demasiado, digamos, no da para hacer maniobras con la troika para esperar a ver qué pasa en España o en Portugal. Me parece que en ese sentido termina frustrando muchas expectativas y yo creo que va a terminar teniendo una condena social muy fuerte. Todos estos. ¿Te referís a Tsipras? Tsipras, Varoufakis, digamos, todos los que han participado de esta... Pero Varoufakis dice, yo ya no soy responsable. Claro, yo no avalo esto, por eso me fui. Tira un movimiento nuevo que se verá qué pasa. En Berlín y en Madrid. Sí. Ahora, el 19 y el 20 en Atenas, en Madrid. ¿qué pasa? Digamos, en Atenas, ¿quién da respuesta? Eso es lo que digo, digamos. En Atenas plantearla digamos, no es un teórico, Varoufakis, era parte del gobierno, digamos. Si planteas la no austeridad, no es Grecia el mejor lugar donde plantearlo. Yo creo que justamente por eso se junta con la alcaldesa de Barcelona, o con el alcalde de Zaragoza, o en Berlín, con aquellos que estaban vinculados al movimiento en contra del neoliberalismo, en contra de la política de austeridad. Creo que está intentando crear un movimiento. El éxito o fracaso de eso se verá, ¿no? Digo, el paro que hubo el 4 de febrero en Grecia fue el paro más grande que ha tenido no solo el gobierno de Tsipras en su contra, sino que superó muchos de los paros anteriores en contra del ajuste. La movilización que hubo ayer y continúa el de hoy ya no son trabajadores, son agricultores, son comerciantes. Exacto. Es decir, hay una clase media que empezó a movilizarse también y ya por el tema de la... y con represión, ¿no? Y con represión. Digo, se está dando una situación, me parece, digamos, que quizá no había habido hasta ahora. Y me parecía, de afuera, uno lo hice con la información obviamente parcial que puede tener, sin una referencia política que lo represente eso. Entonces, no la hay. Entonces, digamos, ¿a dónde concluye este proceso? Es difícil decirlo, porque lo que le están ofreciendo, lo decíamos al principio, cuando presentábamos el tema, la situación de Grecia sin salida, sin solución y con el diagnóstico que le están haciendo para hacer un nuevo plan de rescate al mismo estilo de lo que ha tenido hasta ahora, además es como una bomba puesta en el medio en Bruselas para que estalle todo el sistema, digamos. Esto es lo que está pasando. Te agrego un dato. Hoy el diario Kathimerini, que es uno de los diarios más importantes de Grecia, publica una encuesta que da por primera vez a la derecha por sobre Syriza. ¿Ves?
por unas posibles elecciones. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Recordemos que tiene un partido neonazi también Grecia, ¿no? Amanecer Dorado. Exactamente. Bien, sin caer en reduccionismos, ¿no? Y teniendo en cuenta, obviamente, los matices que presenta cada país, lo cierto es que casi es definitivo la posición política y la concepción de Estado que cada uno tenga. Si uno reduce y genera altas tasas de desempleo, la gente tiene menos dinero en el bolsillo, se genera recesión y protesta social, o si bien uno cae en la necesidad de reestructurar las áreas productivas de la economía. Le pasa a Grecia y a tantos otros países. Tenemos que hacer la primera pausa en Visión 7 Internacional y, por supuesto, Félix nos va a dar detalles de la incógnita del día de hoy. Exactamente, Rosario. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy atención, hasta las 14, Visión 7 Internacional, horario especial, hasta las 14. Siempre nos piden un poquito más. Hoy tenemos la suerte de tener media hora más de programa. Así que atención, 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. También lo pueden hacer a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Y si lo prefieren, a través del correo electrónico v7inter@gmail.com son las formas de comunicarse con nosotros. Decíamos recién, primer dato de la incógnita de hoy, les recordamos, les vamos a ir dando datos bloque tras bloque, ustedes nos llaman, se comunican con nosotros y nos dicen si saben quién es nuestro personaje. Primer dato, es el señor que ven allí, estudió ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y vivió un tiempo en Mendoza trabajando en un proyecto relacionado con el ferrocarril trasandino. Luego abandonó la profesión para dedicarse a la literatura. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a ir a la primera pausa, claro está, no sin antes adelantarle los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque y muchísimos temas hoy porque tenemos media hora más hasta las 14. Francisco y un histórico encuentro en Cuba. Luego de un milenio, el Papa y el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa sellaron con un abrazo una demorada reconciliación, un encuentro religioso con trasfondo político y además Taiwán estrena nuevo gobierno. Con una mujer como presidenta por primera vez en su historia, la isla busca revertir la caída de su economía y los vaivenes de sus relaciones con China. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos aquí, en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.